Noticias Ya, mi noticiero. Noticias Ya estuvo en la ribera del río Manacasías, en la parte alta. Para mayor ubicación, cerca de 6 horas río arriba. Desde el casco urbano de Gaitán. 6 horas aproximadamente. Es decir, casi en la confluencia con el río Meta. Exactamente, entre fronteras del río que se conoce como el Melúa y otro que se conoce como el Cumaral. En medio de estos dos afluentes que le caen al Manacasías es el nuevo hogar de 15 caimanes llaneros que hacen parte de una investigación de la Universidad Nacional. Ya tenemos un invitado que nos va a hablar, que estuvo haciendo todo el proceso de liberación, pero escuchemos el informe que preparamos. Bien, mientras Miguel Ángel sube. Sí, ahora sí, regálanos acá el volumen porque Miguel Ángel se nos había segundado un poco. Gracias, Sebastián. En Puerto Gaitán Meta, autoridades ambientales de caimanes llaneros en riesgo de desaparecer. Los investigadores trabajaron durante décadas para iniciar el proceso de reproducción de estos reptiles. Estos 15 caimanes fueron liberados a orillas del río Manacasías gracias a una iniciativa de la Universidad Nacional y la Autoridad Ambiental Cormacarena. La especie se encuentra en riesgo debido a la caza para obtener su piel. Los reptiles son los primeros en regresar a su hábitat de 400 que hacen parte de la investigación. Nuestra especie emblemática, una especie en vía de extinción, estos 15 individuos, 3 machos, 12 hembras, van a permitir la reproducción de la especie. Los investigadores han estudiado el caimán por más de 3 décadas. Y esto es la sumatoria de todo ese gran trabajo. Es un equipo muy grande entre docentes, administrativos y estudiantes. La investigación busca aumentar el número de reptiles, especialmente en los llanos orientales. Cumple las condiciones ecológicas para que la población sobreviva, pero adicionalmente tiene todo el engranaje ecológico que permite que su reproducción vaya a ser efectiva. Los caimanes serán monitoreados para estudiar su adaptación en el ambiente y sobre todo si se logran reproducir. De nada serviría liberarlos, monitoreamos permanentemente para ver qué va a pasar con ellos. A partir de hoy, este será el nuevo hogar de los 15 caimanes llaneros que se esperan puedan repoblar la especie. Desde el río Manacasías, con la cámara de Santiago Molina, Neider Rico, Noticias Caracol. Hoy es el Día Ahí está el reportaje que hacemos para Noticias Caracol sobre esta importante especie que es el caimán llanero, el cual pues es una especie amenazada, ¿no? Es una especie amenazada y pues bueno. ¿Y dónde estaban esos caimanes, Sneider, para que los caimanes estaban aquí en la Universidad Nacional, hacen parte de un proyecto de la Estación Biológica Tropical Roberto Franco, aquí en el municipio de Villavicencio. La que queda detrás del Palacio de Justicia. Exacto, sí señor. Aquí hay 400 ya listos para liberar. Y estos son los primeros de un bloque que están. Para eso saludamos a Willington, que es uno de los investigadores de la Universidad Nacional, que estuvo en el proceso de liberación que tardó 2 días. Nosotros, pues por fortuna, fuimos en helicóptero y volvimos, pero a ellos sí les tocó un trabajo arduo. Ay, pero como sufre este pobre, como sufre nuestro compañero Sneider, pobrecito. Sufrimos mucho. Y sobre todo, felicitarlos por esa gran labor. Willington, buenos días, bienvenido a Noticias Ya. ¿Cuántas personas participaron en total de la liberación de estos 15 caimanes? Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Pues en este grupo de trabajo de la Universidad Nacional íbamos 10 personas, es el grupo de investigadores, pero tuvimos un apoyo grandísimo de otras instituciones. Policía Nacional nos permitió la movilización terrestre, Armada Nacional nos dio un apoyo con la movilización fluvial y la Fuerza Aérea Colombiana con transporte aéreo con algunos de los funcionarios de Cormacarena que asistieron a este importante evento. Bueno, ahora sí hablemos de lo que se hizo allá, Willington, porque eso fue un proceso largo, fueron como 5 horas por tierra, 6 horas por agua hasta llegar a los puntos de liberación y desde ahí pues fue un componente grandísimo, como usted lo mencionaba. Llevaban 2 aerodeslizadores la Armada, llevaban lanchas, llevaban ustedes una cantidad de personal para poder hacer la investigación y empezar a determinar, porque no fue solo dejarlos ahí, sino esto viene un proceso más largo.
Sí, efectivamente, Neider, este trabajo es un trabajo de muchos años, donde la corporación Cormacarena ha apoyado financieramente aquellos proyectos de investigación que la Universidad Nacional pretende en estas regiones, y aparte de eso fue identificar el área. Se hicieron varios estudios en diferentes zonas del Meta, tenemos identificados varios puntos, y era identificar el área adecuada para poder hacer esta liberación. Posterior a eso es el alistamiento de los animales, que implica ponerlos en cuarentena, hacerles análisis médicos veterinarios, y todo el proceso que implica el transportarlos desde Villavicencio al punto de liberación, como usted lo manifestó. La ruta que utilizamos fue una ruta nocturna para evitar los golpes de temperatura en los animales. De Puerto Gaitán salimos vía fluvial a las 3 de la mañana en las lanchas rumbo al lugar de liberación, porque era la mejor hora para poder transportar estos animales. Y ya en su punto, cada animal liberamos en tres puntos sobre el río Manacasías, entre el caño Melúa y el caño Cumaral, grupos de 5 individuos, un macho y 4 hembras, donde en cada grupo hay un macho y una hembra que tienen un transmisor UHF que nos permite ubicar su posición. Bien, Willington, hablemos entonces, son 12 machos y 3 hembras, pero habían de diferentes tamaños, había unos que alcanzaban los 3 metros. Sí, la idea de escoger grupos así es que queremos que estos individuos aporten directamente al ecosistema. ¿Aporten en qué sentido? En que conformen una población, ¿sí? Por eso estamos liberando animales desde 1,70 hasta 3,60 metros, que ese fue el macho más grande. La idea es que se conformen poblaciones y estos animales empiecen a aportar ya con nidadas, con huevos y con animales silvestres al medio. Los saludo con los buenos días. Emerson Cortés, una pregunta. En todo el proceso de desarrollo de estos animales, en especialmente, ¿cómo hacen la escogencia del macho para, pues, de alguna otra forma evitar de que esta especie se extinga, el macho alfa, o hay posibilidades de que los otros machos también tengan la posibilidad de copular con las hembras? Muy buenos días, Emerson. La selección la hacemos por varios factores, y uno de los factores es genético. A estos animales ya se les han hecho algunos estudios a nivel genético, y la idea es que no llevemos hermanos, sino que sea un grupo diverso, en el cual nos garantice que haya una variabilidad genética en el medio, que ese sería el factor más importante. La otra condición es que los animales se adapten a la vida silvestre. Entonces por eso hay una cuarentena, y estos animales en la cuarentena se les hace observaciones que permiten calificar su condición, si son aptos o no para llevarlos a vida silvestre. Claro, Willington, bueno, aquí empieza la liberación, que es como el segundo paso. Primero es toda la etapa de investigación con ellos en cuarentena, en el sitio donde ustedes los tienen acá en la estación Roberto Franco, donde los alimentan, donde hacen su proceso, donde los cuidan para incorporarlos, porque recordemos que ellos llegaban desorientados, o sea, imagínense, tenían 24, 27 horas de estar entre una caja, salían y pues veían un río, veían algo nuevo para ellos, entonces quedaban anonadados. Uno pensaba que iban a soltar el caimán y iba a arrancar en pura para el río, y no, él se tomaba su tiempo y se quedaba como, bueno, ¿y aquí qué pasó? A veces al mar, usted llega ahí y usted no se tira al charco, sino empieza a evaluar. Así mismo pasó, César, ellos se quedaban ahí, nosotros pues dijimos, ahorita nos sueltan y arrancamos todos a correr porque el caimán va a tener hambre. No, él quedaba totalmente atónito de lo que estaba viendo. Ahí empiezan ustedes otro proceso, Willington, que es el proceso de empezar a ver la adaptación de ellos, y con regularidad, a través de unos monitores que ustedes tienen, unos chips que les implantaron, empezar a hacerles el seguimiento, a ver cómo les va en la vida silvestre. Sí, Neider, estos animales que soltamos, ellos quedan así quietos, es porque, imagínate, llevan más de 24 horas en un guacal, pues totalmente desorientados y en una posición, a pesar de que no iban amarrados de extremidades, sino solo del hocico. Entonces, pero es una posición durante todo el viaje. Entonces, mientras se recuperan y recuperan energías,
ingresaron al agua, pero como ustedes vieron en el momento que ingresan son muy activos, ya cambia totalmente su comportamiento. Y efectivamente, Neider, después de este proceso de la liberación, ahí no para. El proyecto continúa con un monitoreo de estos animales. Hay que estar haciendo unas visitas en el área de liberación, y a través de el investigador, que en este caso es el doctor Rafael Moreno, va a estar haciendo unos seguimientos, ubicando cada uno de los animales y ubicándolos en un mapa para poder determinar cuál ha sido su desplazamiento y que se mantengan vivos. Tema de la reproducción, ¿cierto? ¿Cuándo son el momento de ellos del año en que posiblemente empiecen a aparearse y que ustedes empiecen a ver la dinámica que hay? Porque usted nos dice, en cada grupo de los puntos de liberación son 5, 4 hembras y un macho. El macho, digamos, es el que tiene su territorio y va a tener la posibilidad de aparearse con esas hembras. Sí, ya en este momento tenemos hembras activamente reproductivas en cada uno de los grupos. Aspiramos que, si no es ahorita en el primer verano que sigue, que es enero a marzo, haya posturas, muy seguramente ese ciclo de reproducción se dé en el primer verano del año 2019, que sería el otro ciclo, el otro más cercano. Ellos solo ponen una vez al año, ¿sí? Solo en esa etapa, en ese periodo de meses, de enero a marzo. Entonces, aspiramos que si no es ahorita en el 2018, tiene que ser en el 2019. Lo ideal sería que en el 2018 se presentara el primer ciclo. Hablemos un poco del caimán llanero como tal. ¿Qué es el caimán llanero? Su composición. Hablábamos inclusive en el informe de que apenas se tiene registro, o se cree que hay un registro de apenas unos 50 caimanes adultos, es decir, grandes, de gran tamaño, en toda la Orinoquía colombiana y en Colombia, que se cree que hay apenas 50. Bueno, aquí hay que diferenciar. Aquí la comunidad llanera lo conoce más como caimán llanero, ¿sí? Pero no es un caimán, es un cocodrilo verdadero. De las dos especies que hay en el mundo de cocodrilos verdaderos, nosotros tenemos dos, los mal llamados caimán del Magdalena y el mal llamado caimán caimán llanero, que es cocodrilo del Orinoco. Es una especie que logra tener alrededor de 7 metros de longitud, es un animal bastante grande, que hacia la década de los 50 y 60 fue diezmado por la caza comercial. Esos individuos son supremamente importantes para el ecosistema, porque regulan la cadena trófica y mantienen la cantidad, ayudan a la proliferación de peces. Entonces el caimán llanero lo tenemos es mal referenciado, ¿sí? En algunos casos hablamos es de caimán siempre, pero tenemos que empezar a cambiarnos ese chip y empezar a nosotros a decir que es un cocodrilo del Orinoco. Sobre esa referencia de las especies, y me corrige porque en esto, pues la verdad somos neófitos y por eso le preguntamos a un experto. Bueno, está el tema del cocodrilo y el otro es especies menores como el aligator, el gavial. No, la misma especie de cocodrilos. El grupo de los alligator, aquí tenemos las babillas y lo que nosotros conocemos como cachirres. Y tenemos una especie de tamaño considerable que es el caimán negro que está en el Amazonas. Esos pertenecen el gavial sí no es de nosotros, el gavial es de la India. Nosotros tenemos del grupo de alligator y del grupo de crocodilos, que son cocodrilos verdaderos y caimanes. Esos son los que tenemos acá. En Colombia tenemos 6 especies y de la Orinoquía tiene cachirres, 2 especies de cachirres, una babilla y el cocodrilo del Orinoco, o sea que tiene una muy buena diversidad la Orinoquía colombiana. Entonces lo que hay que dejar claro es que lo que son los alligators y los cocodrilos son 2 especies, aunque familiares, pero totalmente diferentes. Sí, señor, unos son caimanes y los otros son cocodrilos. Se diferencian, los cocodrilos tienen el hocico alargado, bastante, es la forma de reconocer, y los caimanes tienen su hocico es chato, como las babillas, y que no es tan largo, no se ve puntiagudo como se ve en el cocodrilo.
Willington, ¿por qué escogieron este sitio? Es decir, el río Manacasías y sobre todo en un sector, pues se sabe que es muy lejano, hay poca población ahí. ¿Por qué lo escogieron? ¿Es que es muy diverso? ¿Qué encontraron ustedes ahí? Precisamente el año pasado, y eso desde hace varios años se viene trabajando con la corporación en esos temas, identificar áreas. Ya hemos identificado varias. Y el año pasado se hizo un trabajo más juicioso en ese sector. ¿Por qué el Manacasías? Nosotros ya hicimos, en el 2010 habíamos hecho el primer censo y a 10 kilómetros del puente de Manacasías encontramos un cocodrilo de 3,50 metros en vía silvestre, o sea que hay presencia de cocodrilo en esa zona. Ese fue el primer indicador. Con base en ese indicador, el año pasado se hizo otro proyecto en el cual se identificó toda el hábitat que existe sobre el río, logrando que la mejor área que existe, donde hay menos pobladores, es desde el río Melúa hacia la parte superior, hasta después del río Cumaral, o sea que de Caño Cumaral, que son los dos afluentes que están cayendo al río Manacasías. Ese sector es supremamente interesante. Incluso ahorita que estuvimos en la Liberación, en las zonas donde estuvimos en las playas, identificamos huellas de dantas, de chigüiro y de puma. O sea que es un área que está muy bien conservada y esa área va a ser protegida también por un corredor que está creando parques nacionales como una nueva área protegida para Colombia que lo va a lograr proteger también. Claro, lo que le iba a decir es que en el sitio se encontraron muchas huellas de chigüiro, nos comentaba también uno de los especialistas, el doctor Carlos Parra de Cormacarena, que habían huellas de puma, por ejemplo, lo que hace ver que hay una biodiversidad muy importante sobre todo, y un sitio pues donde va a ser el nuevo hogar de esos caimanes. Finalmente, Willington, se tiene, digámoslo, porque la gente, por ejemplo, yo subí la nota a las redes sociales y ya la gente comentaba, uy, que ahora qué hacemos para ir a bañarnos a Puerto Gaitán, quién es el tema como tal, qué tan frecuentes es los encuentros del caimán, porque vemos que el caimán, qué tanto puede correr, qué tanto puede andar, se tiene un conocimiento, o él es muy territorial, es decir, donde los puntos donde ustedes lo dejaron posiblemente no se desplace, sino en términos muy cortos. Digamos que los estudios nos están diciendo que los animales se desplazan de un punto de liberación alrededor de 30 kilómetros de ese punto. Sí, solo 30 kilómetros aproximadamente. Se nos cayó la llamada con Willington. Bueno, básicamente 30 kilómetros y está según en el GPS, el recorrido que hicieron son 190 kilómetros desde el puente de Puerto Gaitán, digámoslo, desde el puente sobre el río Manacasías hasta el sitio de liberación, son 190 kilómetros aproximadamente, y es lo que nos mencionaba, que es posiblemente se pueda hacer una reserva. Y desde el aire, la verdad, desde el sitio donde los dejaron, se veía una casa muy equidistante del sitio donde se encuentran. Entonces es un sitio fenomenal. Hablábamos con un pescador que fue el encargado de en una lancha, llevaron parte de los cocodrilos, y nos mencionaba de que ahí es una zona prácticamente deshabitada. Digamos lo que es es inhóspita, es una condición muy, pero muy, muy bonita, y es un sitio ideal para estos caimanes y un muy buen proceso. Noticias Ya, mi noticiero.